2. Un ejemplo, la experiencia de la lectura. Pondré algún ejemplo tomado de la lectura, algún ejemplo que nos permita captar cuál es la dimensión experiencial de esa práctica cotidiana y fundamental desde el punto de vista educativo que llamamos lectura. Hay un libro muy hermoso de George Steiner, un libro que se titula Lenguaje y Silencio, un libro que trata, entre otras cosas, de la cultura después de Auschwitz, en el que hay una nota a pie de página que dice lo siguiente. Quien haya leído La Metamorfosis de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo, ese es capaz técnicamente de leer letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta. Steiner, 1994, página 26. Hasta aquí la cita. Naturalmente, podemos sustituir el libro de Kafka por cualquier otro libro, puesto que la experiencia es una relación. Lo importante no es el texto, sino la relación con el texto. Aunque un libro que se ajustase demasiado bien a lo que ya sabemos leer, a lo que ya podemos leer o a lo que ya queremos leer, sería un libro inservible desde este punto de vista. Sería un libro demasiado comprensible, demasiado legible. El texto, que aquí funciona como el acontecimiento, como el eso que me pasa, tiene que tener alguna dimensión de exterioridad, de alteridad, de alineación. El texto tiene que ser otra cosa que lo que ya sé, lo que ya pienso, lo que ya siento, etc. El texto tiene que tener algo de incomprensible para mí, algo de ilegible. De todos modos, lo decisivo desde el punto de vista, la experiencia, no es cuál sea el libro, sino qué es lo que nos pase con su lectura. Y ahí es donde Steiner es certero. Un lector que tras leer el libro se mira al espejo y no nota nada, no le ha pasado nada, es un lector que no ha hecho ninguna experiencia. Ha comprendido el texto, eso sí, domina todas las estrategias de comprensión que los lectores tienen que dominar. Seguramente es capaz de responder bien a todas las preguntas que se le hagan sobre el texto. Puede que hasta sacase las mejores calificaciones en un examen sobre Kafka y sobre ese libro de Kafka. Pero hay un sentido, el único sentido que cuenta Steiner, en que ese lector es analfabeto. Tal vez ese sentido, el único que cuenta, sea precisamente el de la experiencia. Ese lector analfabeto es un lector que no se pone en juego a sí mismo en lo que lee, un lector que practica un modo de lectura en el que no hay relación entre el texto y su propia subjetividad. Es también un lector que sale al encuentro del texto, eso sí, pero que son caminos solo de ida, caminos sin reflexión. Es un lector que no se deja decir nada. Por último, es un lector que no se transforma. En su lectura no hay subjetividad, ni reflexividad, ni transformación. Aunque comprenda perfectamente lo que lee, o tal vez precisamente porque comprende perfectamente lo que lee, porque es incapaz de otra lectura que no sea la de la comprensión. Podría hablarse entonces de una alfabetización que no tuviera que ver con enseñar a leer en el sentido de la comprensión, sino en el sentido de la experiencia. Una alfabetización que tuviera que ver con formar lectores abiertos a la experiencia, a que algo les pase al leer, abiertos a su propia transformación, abiertos, por tanto, a no reconocerse en el espejo. Que la experiencia es eso que me pasa, significa entonces aquí tres cosas. Primero, que la experiencia es una relación con algo que no soy yo. En este caso, el libro de Kafka, su condición de alteridad, de exterioridad, de amenidad. Segundo, que la experiencia es una relación en la que algo tiene lugar en mí. En este caso, que mi relación con el texto, es decir, mi lectura, es de condición reflexiva, vuelta para adentro, subjetiva, que me implica en lo que soy, que tiene una dimensión transformadora, que me hace otro de lo que soy. Por eso, después de la lectura, yo ya no soy el mismo que era, ya no puedo mirarme impávido al espejo. Y tercero, que la experiencia es una relación en la que algo pasa de mí a lo otro y de lo otro a mí.
Y en ese paso, tanto yo como lo otro sufrimos algunos efectos, somos afectados. Para expresar todo esto, me serviré de otra cita, esta vez del mismo Kafka, de cuando tenía 20 años, aunque tomada también del libro de Steiner, 1994, página 101. Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero lo que debemos tener son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompe el mar congelado que tenemos dentro. Fin de la cita. 2.1. Experiencia del lenguaje, de pensamiento, de sensibilidad. Además de una práctica que concierne básicamente a la comprensión de textos, la lectura puede ser una experiencia del lenguaje, una experiencia de pensamiento y también una experiencia sensible, emocional, una experiencia en la que estén en juego nuestra sensibilidad, eso que llamamos sentimientos. Podríamos decirlo así. Cuando yo leo a Kafka o a Platón o a Paulo Freire o a Foucault, o a cualquier otro autor de esos que son o que han sido fundamentales en la propia formación o en la propia transformación, lo importante, desde el punto de vista de la experiencia, no es ni lo que Kafka dice, ni lo que yo pueda decir sobre Kafka, sino el modo como en relación con las palabras de Kafka puedo formar o transformar mis propias palabras. Lo importante desde el punto de vista de la experiencia es cómo la lectura de Kafka o de Platón o de Paulo Freire o de cualquiera puede ayudarme a decir lo que aún no sé decir o lo que aún no puedo decir o lo que aún no quiero decir. Lo importante desde el punto de vista de la experiencia es que la lectura de Kafka o de Platón o de cualquiera puede ayudarme a formar o a transformar mi propio lenguaje, a hablar por mí mismo o a escribir por mí mismo, en primera persona, con mis propias palabras. Cuando yo leo a Kafka o a cualquiera, lo importante desde el punto de vista de la experiencia no es ni lo que Kafka piensa ni lo que yo pueda pensar sobre Kafka, sino el modo como en relación con los pensamientos de Kafka puedo formar o transformar mis propios pensamientos. Lo importante, desde el punto de vista de la experiencia, es cómo la lectura de Kafka o de cualquiera puede ayudarme a pensar lo que aún no sé pensar, o lo que aún no puedo pensar, o lo que aún no quiero pensar. Lo importante desde el punto de vista de la experiencia es que la lectura de Kafka o de cualquiera puede ayudarme a formar o a transformar mi propio pensamiento, a pensar por mí mismo, en primera persona, con mis propias ideas. Cuando yo leo a Kafka o a cualquiera, lo importante desde el punto de vista de la experiencia no es ni lo que Kafka siente ni lo que yo pueda sentir leyendo a Kafka, sino el modo en que en relación con los sentimientos de Kafka puedo formar o transformar mis propios sentimientos. Lo importante desde el punto de vista de la experiencia es cómo la lectura de Kafka o de cualquiera puede ayudarme a sentir lo que aún no sé sentir, o lo que aún no puedo sentir, o lo que aún no quiero sentir. Lo importante, desde el punto de vista de la experiencia, es que la lectura de Kafka o de cualquiera puede ayudarme a formar o a transformar mi propia sensibilidad, a sentir por mí mismo, en primera persona, con mi propia sensibilidad, con mis propios sentimientos.